El mercado son las cotizaciones, cómo se están moviendo los principales índices, compañías y mercado del crudo, pero esta semana es clave con muchas referencias macro, sobre todo con la vista puesta en dos citas clave. Por un lado, la reunión del Banco Central Europeo para que detalle su hoja de ruta en la normalización en la política monetaria, también la inflación en Estados Unidos, en el principal mercado del mundo. Ese era el vistazo al mercado, pero todo el detalle y las claves con Fernando Latienda. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tenemos incertidumbre por todas partes. La incertidumbre se ha instalado en las bolsas, en la economía, en la sociedad, en los ciudadanos y, por supuesto, en las familias. Es un fenómeno tan difícil de aguantar como de gestionar. ¿Quién puede vencer a la incertidumbre? Todos dicen estar en posesión de la fórmula ganadora, del caballo ganador, para salir victoriosos de una situación geopolítica y económica confusa, difícil y amenazante. Un camino repleto de obstáculos. Hasta ahora ninguno había sido insalvable, pero solamente hasta ahora. Los inversores llevan unos días animados por la rapidez con la que la bolsa se va recuperando los días que truena, pero el dinero sigue ausente para dar más consistencia a las subidas. Faltan las ideas y sobra el miedo. Así que los bajistas siguen sin dar su brazo a torcer y las bolsas no saben, no contestan. ¿Qué es lo que toca hoy? Bueno, pues las bolsas están bloqueadas, sin freno y sin marcha atrás. Y mañana será otro día. La estabilidad se hace rogar y brilla por su ausencia. El equilibrio no termina de producirse, como vemos, y entre tanta confusión y bandazos se abre camino a una nueva etapa en la que los buenos datos macroeconómicos son malos y perjudiciales para las bolsas. Sí, es otra de esas grandes paradojas del momento, porque si la economía va bien y puede soportar las primeras andanadas de subidas en los tipos de interés, los bancos centrales seguirán subiendo los tipos de interés y seguirán siendo implacables con la inflación, lo que a su vez va a seguir elevando el riesgo de recesión. El buen dato de empleo en Estados Unidos hizo saltar, por ejemplo, el viernes pasado todas las alarmas, hizo burbujear a los rendimientos de los bonos y apagó la luz en las bolsas. Y lo contrario, las bolsas se mueren de ganas de subir en cuanto hay 2 días de correcciones y vuelven a sonar las trompetas que invitan a la compra. Momentos para comprar, momentos para esperar. Ninguna crisis es igual. ¿Qué hacer entonces? No habíamos dicho hace tan solo unos días que el pico de la inflación ya se había alcanzado en Estados Unidos. Por ahora nada de nada, porque el movimiento de los bonos tampoco nos saca de dudas. Unos días en una dirección y al siguiente en la dirección contraria. Son días de debates intensos sobre el devenir de los mercados y el porvenir de los inversores, sobre el empeoramiento de las condiciones geopolíticas y monetarias y también de los indicios cada vez más evidentes de una desaceleración global que tampoco tiene por qué acabar con una recesión, pero casi. Hay tantas opiniones distintas, una cosa y la contraria, como caballos ganadores en el mercado, y ya saben lo que pasa cuando nos pasamos todo el santo día cambiando de montura, ¿verdad? Los riesgos mantienen los mercados financieros en un estado de máxima alerta que se refuerzan a medida que los intereses de la deuda se disparan y los bancos centrales actúan en modo pánico para contener la inflación, como ha hecho esta madrugada el Banco de Australia, subiendo por sorpresa los tipos 50 puntos básicos, con una inflación que, fíjense, en Australia está en el 5,1%, 3 puntos menos de la inflación en Europa. El jueves tenemos esa reunión clave, decisiva, del Banco Central Europeo, y los analistas no descartan que opte también por acelerar el ritmo de subidas en las reuniones de julio o de septiembre, con 50 puntos básicos en lugar de los 50 puntos básicos habituales. El relato está bastante claro: la inflación sigue repuntando en Europa y hay que actuar, pero al mismo tiempo aumenta el riesgo de recesión y que siga corriendo la sangre en el mercado de acciones y de bonos. El viernes llega el plato fuerte, llega la inflación en Estados Unidos. El mercado espera que se confirme el techo de inflación después de que en abril se redujera 2 décimas, hasta el 8,3%. Pero no está nada escrito. Hay que agarrarse fuerte a la silla y tener bien conectada la wifi. Muchas gracias, Fernando Latienda, y a todo ese caldo de cultivo se le suma el revuelo político en Reino Unido, en Europa y en esta zona.